El mercado no lee tu mente, pero sí puede leer tu rastro. Y con eso lo que publicás y cómo te mueves, qué es lo que decís, qué es lo que contás. Por eso en este video quiero que veamos cómo podés empezar a atraer los clientes que te gustaría trabajar, los proyectos que te gustaría hacer. Imagínate que pasas por un restaurante que vende pizza, sushi, asado. No vas a entrar porque venden el mejor sushi. Probablemente entres por conveniencia. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando ve tu portfolio. Si vos tenés un montón de proyectos, lo más probable es que no te busquen por algo particular, sino que te busquen por cualquier cosa. No te buscan por los proyectos que querés, probablemente sea porque tu oferta no tiene límites, es decir, no estás haciendo una oferta clara, o porque los proyectos que mostrás muestran mucha variedad y no muestran lo que realmente sos experto o experta resolviendo, o porque tu prospección, es decir, la manera en que buscas clientes, es más reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que esperás a que te lleguen los proyectos y no salís a buscar o no te moves en los lugares que deberías moverte. En este video vamos a ver cómo hacer para que te lleguen los proyectos que te gustaría que te lleguen. Los proyectos que te llegan es un rastro, como decía al principio, de los proyectos que vos tenés en tu portfolio, de las cosas que vos vas comentando tal vez de otros colegas, los proyectos esos que salieron de la facultad, o los proyectos ad honorem, o los primeros proyectos que uno recién arranca cuando está incursionando en el mundo del diseño, en el mundo freelance, o queriendo buscar algún laburo en relación de dependencia, pero queriendo mostrarse. Por eso es importante tratar de empezar a dejar ese rastro más consistente o un poco ese patrón que queremos que se vea reflejado, ¿no? en los proyectos que queremos que nos lleguen. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a ir punto por punto para poder entender un poco mejor qué son las cosas que tenés que empezar a alinear para que te lleguen los proyectos que quieras. Punto número 1, tenés que definir tu territorio. ¿Qué significa eso? Es como tu buyer persona, es decir, tu cliente ideal, y entender a ese cliente ideal qué es lo que sufre, qué es lo que aspira a tener, cuáles son las necesidades que tiene, sus datos demográficos, dónde se mueve, qué lugares frecuenta, ya sea físicos como digitales, donde podemos empezar a entender o encontrar a ese cliente, ¿no? Ese cliente ideal, dónde está, en qué momento lo podemos, en qué momento puede aparecer nuestra oferta. Y esto es algo clave porque no muchos lo hacen, y es lo que te va a empezar a permitir pensar de una manera más lógica y racional dónde y cómo buscarlo. O sea, empezar a detectar esas oportunidades que empezamos a tener, dependiendo cómo se mueva ese potencial cliente, ¿no? El que queremos trabajar. Entonces responde esto en una frase. Diseño este tipo de cosas para este cliente resolviendo esta necesidad. Posta que si respondes eso, vas a tener mucho más claro cómo empezar a dar los siguientes pasos. Muchas veces cuando veo portfolios de diseñadores que están en búsqueda de laburos, parecen portfolios bastante obsoletos o portfolios que quedaron medios clavados en el tiempo, donde todos los casos son iguales o de golpe hay un montón de casos, mini proyectos que no se entiende nada, qué es lo que venden, qué es lo que quieren contar. Por eso lo que te recomiendo hacer es evitar tener 20 millones de proyectos. Lo que necesitas es claridad. Lo que necesitas es tener esos 3, 4, 5, si es que los tenés, casos de éxito que representen de una manera más fiel posible cómo laburás, la calidad que tenés o por qué te diferenciás, ¿sí? Con tener 3 creo que es más que suficiente como para empezar a
moverte o buscar a la gente adecuada que te empiece a llamar o que te empiece a pedir que hagas lo mismo que hiciste con ellos. Ahora vamos a hablar también, si no tenés esos casos, qué es lo que podés hacer. Te voy a dar algunos consejos y también vamos a verlo en otro video, que si todavía no salió, tenés que esperar, y si ya salió lo vas a encontrar acá. Por eso tu portfolio no es un archivo, no tiene que ser un archivo clavado en el tiempo, tiene que ser un imán a esos proyectos que vos sí querés que te caigan. Por eso tenés que tratar de filtrar esos proyectos, cuáles son los mejores, qué es lo mejor que hiciste en lo que va de tu carrera como diseñador o diseñadora, y poder catalogarlos o filtrarlos también por entender cuál era el objetivo, cómo lo solucionaste y, como decía antes, mostrando esas dos cosas dentro de la variable de la calidad. Es decir, elegí las mejores imágenes. Es un video, bueno, busca el mejor video que represente ese caso. Sé curador lo que más puedas. Tomate el tiempo de curar cada caso, porque cuando vos te tomás ese tiempo de curar esos proyectos, después se nota. Después los proyectos, cuando los ves que aparecen en LinkedIn, en Behance, en Instagram, se nota que hay tiempo detrás en la curaduría de ese proyecto. Tampoco te digo que estés 3 millones de años por un proyecto para publicarlo, mejor hecho que perfecto, y esto me lo van a escuchar decir muchas veces, pero tampoco la pavada de selecciono todo lo que tengo, lo tiro en Behance o en Instagram o lo que sea y lo publico. Tampoco eso. Y si esto implica que tenés que borrar o archivar, si querés, casos que ya no van con el tipo de proyecto que vos querés que te caiga, hacelo, tenés que hacerlo. Es el primer paso, empezar a sacar las cosas del placar, o sea que ya esa ropa que ya no te representa, ponele. Estás cambiando de estilo, estás queriendo enfocarte y que te vean cómo te vestís, cómo te mostrás, qué es lo que haces y la calidad que tenés. Entonces, dejar atrás también es parte de el proceso de ser llamado por lo que querés. Que tengas un caso aislado que se vea de puta madre y el resto más o menos, puede que sea suerte, pero si tenés, como decía antes, más de 3 casos que están a un nivel increíble, eso ya es una especie de patrón. Y la gente confía en los patrones. Entonces este es el tercer principio. Busca un patrón entre los proyectos que tengas. Ahí va a empezar a aparecer tal vez tu impronta personal o tu marca personal, ¿sí? Cómo te diferencias vos, cómo laburás. Pero tiene que estar claro, si sos ilustrador, por ahí se ve en el estilo gráfico que haces. Si sos diseñador de marca, se va a ver de qué manera presentás los proyectos, de qué manera trabajás la tipografía, de qué manera contás tus procesos, de qué manera pensás, de la manera que sea. Pero cuando empiezan a haber patrones entre los proyectos que destaquen determinadas características puntuales que eleven esa calidad de proyecto, es también lo que te va a vos empezar a posicionarte de una manera que atraiga potenciales clientes, potenciales proyectos que quieran trabajar con vos porque vos te movés de esta manera. ¿En qué te diferencias? ¿En qué se diferencian tus proyectos? ¿Cuál es el denominador en común que tienen los proyectos que hiciste hasta el momento que hace que se destaque? Entonces, los patrones, el detalle o esa consistencia es otra de las cosas que te va a dar a vos ese nivel, esa calidad que va a hacer que el otro ponga el ojo en lo que uno se destaca. Cuando uno es bueno en algo, está ahí. Es algo esencial en uno, ¿no? Te destaques por algo en particular, vos tenés que encontrar en qué te destacás. Entonces, eso es lo que tenés que poner como prioridad, como punto número 1 a la hora de salir a mostrar un proyecto.
porque eso es lo que va a hacer que llame la atención en otro. Por ahí no llama la atención al principio en todo el mundo, pero no importa. Lo que importa es que empiece a llamar la atención en la persona correcta, en esa persona que es necesario que te vea. Por ahí no sabes o por ahí sí sabes. Si sabes, está buenísimo y puedes empezar a pensar cosas alternativas o estrategias que te acerquen a que esa persona que querés te vea. Y si no sabes y estás probando y simplemente estás declarando tu estilo o tu forma de laburar al mundo, al mercado, tenés que empezar a mostrar qué es lo que te destaca. Sea consciente o inconsciente, tiene que estar ahí. Tiene que estar esa forma etérea, llamale como quieras, en tus proyectos que hagan que la gente quiera trabajar con vos o que haga que la gente diga, che, lo que hace este flaco, esta flaca, está bárbaro, o que haga que te recomienden. Que hagan que te recomienden es lo mejor que te puede pasar porque es casi un lead que te toca la puerta y dice, che, me pasó tu contacto tal, quiero laburar con vos porque me gusta lo que haces, y ya hay un grado. Cuando decía lo de los patrones, que los patrones generan confianza en la gente, eso lo genera de una manera por ahí más fría. Pero cuando alguien te recomienda, ya es una confianza casi plena. Tenés un 90% del lead del acuerdo ganado. Sé prolijo en tus descripciones, que la gente te pueda encontrar de manera fácil y que no sea un dolor de cabeza entender qué es lo que estás diciendo. Sí, claro, como decíamos al principio, si tenés que borrar proyectos, archivar, mejor dicho, proyectos que ya no te representan o no son los proyectos que querés conseguir hoy en día, porque puede pasar que tal vez hoy te das cuenta que el mercado está en hacer páginas web. Bueno, ¿cuáles son las últimas 3 páginas web que hiciste que la rompen? Voy a apagar todos los proyectos que tenga ahí dando vueltas que no tengan nada que ver con webs. O me voy a hacer una cuenta específica para potenciar y posicionarme en el diseño web en contra, en Behance, en un Dribbble, en un Instagram, lo que sea. Filtra. Y esas cuentas que elijas, o todas tus cuentas, no sé, tu LinkedIn, describite bien. Poné una clara descripción de lo que sos, de lo que estás haciendo, de lo que te especializás. Que no haya dudas. Que no diga en una que haces fotografía y en otra que digas que sos experto en lettering. Criterio, unificación, consistencia, ¿sí? Y otro principio que hasta ahora estamos dando todos los puntos por sentados de que tenés esos proyectos que querés conseguir o que ya tuviste casos de éxito que puedes mostrar. ¿Qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando no tenés ningún proyecto que mostrar, pero sí sabés que querés empezar a laburar, no sé, para bandas de rock, una revista muy popular, o querés empezar a laburar con creadores de contenido porque te gusta ese mundo, lo que sea? Tenés un par de opciones. La primera es sentarte a esperar a que lleguen. La segunda sería salir a buscar familiares, amigos que tal vez tengan algo que ver con eso que vos querés hacer y darle una vuelta, o directamente atacarlo y hacerlo, proponerles. Y por otro lado, crear proyectos de manera conceptual. La idea es que sean proyectos más bien que aspiren a mostrar tu estilo, y podés limitar tu presupuesto, podés imaginar que tenés un límite de tiempo, que tenés condiciones técnicas que cumplir, que hay un cliente del otro lado, no sé, puedes inventarte un montón de cosas para darle el marco más real posible. Usar eso quizás como una cartera de proyectos para conseguir esos que tanto querés. O viralizarte, quien te dice, que veo que hay muchas personas que hoy en día están haciendo eso y logran tener un alcance por ahí un poco más orgánico y de golpe aparece el cliente que estaban buscando.
Entonces es una manera rápida también de experimentar y mostrar tu capacidad o la calidad de diseño que tenés, sin olvidarte de los parámetros que hablamos antes, ¿no? Como tener en claro a quién le estamos hablando, por qué o cómo resolvemos lo que resolvemos y cuáles son nuestros patrones, cuál es nuestro expertise más alto, que tiene que estar claramente visible cuando mostremos esos trabajos, cuál es ese denominador en común, ¿no? Y si aparece el proyecto que te empiece a acercar a los tipos de proyectos que querés y es un proyecto que no paga tan bien o no paga, y bueno, serán decisiones estratégicas que uno va tomando en pos de empezar a curar su perfil, pensarlo como una inversión más a largo plazo. Por ahí no te paga a la billetera, pero sí te paga tu feed, sí te paga tu portfolio. Entonces es cuestión de empezar a buscar esas excusas que nos saquen del lugar, ¿no? Y que nos acerquen cada vez un poco más al proyecto que queremos que llegue. Entonces, lo que yo te propongo, si llegaste hasta esta parte del video, es que primero dejes un comentario o un like y te suscribas. No, si querés dejar un comentario, si ya está hasta acá, deja un comentario de lo que hablábamos antes, ¿no? De renovar el ropero, renovar el placar, poner algún armario, un ropero, una ropita, no sé, lo que encuentres que te haga sentido. Y también te pido que vayas a tus perfiles, a todos los perfiles que vos tengas activos y empieces a analizar cuáles son esas descripciones que tenés. Revisa tu feed, mira qué publicaciones empezarías a pagar por ahí, esos trabajos de la facultad que te ayudaron al principio y ahora ya no. Yo mismo tendría que hacer eso. Y también tener en cuenta que no hace falta mostrar todos los proyectos que hayas hecho. Por ahí tenés un montón de proyectos, pero puedes elegir qué es lo que mostrar. A medida que vayas enfocando tu perfil y tus redes y tu portfolio y lo que sea que seas, te van a empezar a llegar los trabajos que sos. Suscríbete si querés aplicar a la base de Freelance Call. Ya hay más de 400 freelance que aplicaron a la base, ya somos más de 800 en el newsletter, así que nada, te invito a que te suscribas y nos vemos la próxima.